Mis amados, muy buenas noches. Hoy estamos al primer día de la semana. Recién terminó el Shabbat, el día del Señor. Terminó apenas a las 6 de la tarde aquí en la ciudad de Dallas, Texas. Por lo tanto, no estoy seguro, ¿verdad?, si en algunos otros lugares del mundo ya vaya a ser después de las 6. Esto, valiendo la redundancia, ¿verdad?, por todas las cosas que han pasado en la historia. Hay mucha gente que celebra diferentes horarios, pero pues eso no es culpa de nosotros, ¿verdad? Es culpa del sistema. Pero nosotros los israelitas entendemos que después de que el sol se oculta, después de las 6 de la tarde, ¿verdad? En el horario de Dios, el horario del Eterno, comienza un día. A partir del minuto cero en adelante, después de las 6 de la tarde, comienza el día para nosotros en el calendario de nuestro Elohim. Bueno, Shabbat Shalom, ya terminó, repito, estamos en el primer día de la semana, estamos en el Berijan, o el primer día de la semana. Vamos a estar haciendo una pequeña oración en esta hora. Amantísimo Elohim eterno de gloria, alabado y glorificado seas tú, Abba Kadosh. Alabado sea por siempre tu santo y poderoso nombre, ya que tú eres el único Dios verdadero, el único creador del cielo, de la tierra y de todas las cosas que hay. A través de Yahshua HaMashiach, tu Hijo amado, has dado una heredad a tu Hijo y Él es el heredero de todas las cosas. Padre, Abba, gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu perdón, por tu amor, por la vida, Señor, y por darnos la esperanza a través de Yahshua HaMashiach, tu Hijo amado, aleluya, a quien ungiste con poder, a quien ungiste con toda la deidad tuya, Padre de gloria. Por Él sea la honra, la gloria, la alabanza a ti, oh Abba Kadosh. Bendito y poderoso es tu santo nombre por siempre. Y a través del planeta bendecimos la diáspora, los israelitas esparcidos en el planeta. Glorificado sea tu santo nombre, Abba. Aleluya. Gracias te damos en el nombre de Yahshua HaMashiach, tu Hijo, a quien ungiste, por quien has dado el perdón a la humanidad entera, la Keilah tuya, Padre de gloria. Gracias. Poderoso es tu nombre. Shalom, shalom, mis amados. Hoy, esta tarde, estaremos buscando el origen de la iglesia, o mejor dicho, el origen de la congregación del Eterno. Ese es el tema que estaremos tratando en esta noche. El origen de la congregación de nuestro Abba, de nuestro Padre, aleluya. El origen, cómo comienza, cómo se da principio al origen de la Keilah, o en este caso de la congregación de nuestro Padre amado de gloria. Bueno, vamos entonces a través de las escrituras, vamos a buscar cómo comienza, amén, el origen, o cómo se da el principio de la Keilah, mal llamada, por cierto, iglesia, que de iglesia no tiene nada que ver. Nosotros tratamos la frase correcta como en Hebreos lo dice, Keilah, que en este caso se traduce congregación en español. Bueno, vamos a ir a buscar un texto que tenemos aquí en las Escrituras. Amén. Vamos a ir a Génesis capítulo 4, versículo 37. Vamos a ver qué dice Génesis capítulo 4, versículo 37. Vamos a leer las Escrituras. Génesis capítulo 4, versículo 37. Me perdona, hermano, casi me cuesta bastante leer en papel. La letra ya no la veo mucho, pero para la honra y la gloria del Eterno lo vamos a hacer.
con todo nuestro esfuerzo, ¿verdad? Génesis, Bereshit, capítulo 4. Vamos a buscar Bereshit, capítulo 4. Amén. ¿Cómo es que comienza la creación del Eterno? Aleluya. A ver, ¿dónde tenemos aquí? Déjenme buscar porque esto es importante leerlo. En Génesis capítulo 4, aleluya, Génesis, vamos a ver en el capítulo 4, Génesis 4:37. Tenemos aquí un pequeño problema. No me aparece el versículo 37. Ok. Pero esto se encuentra en Génesis capítulo 4. Vamos a ver qué dice Génesis 4. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Vamos al versículo 3, al versículo 4. Abel trajo también a los primogénitos de sus ovejas, de los gordos de ella, y miró Elohim con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enseñó Caín en gran manera, amén, y decayó su semblante. Vamos a ver qué dice el verso 15. Le respondió Elohim, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Aquí estamos hablando de un hombre llamado Caín, ¿verdad? Que fue utilizado por Hasatán, matando en este caso a su hermano Abel, amén. Y eso compara la parábola del Mesías cuando dijo que la cizaña crecería junto con el trigo y nosotros no podemos separarlo. Están ahí, están creciendo juntos y a la hora de la siega, ¿verdad? El Mesías hará la diferencia entre el trigo y lo que es la cizaña. Por lo tanto, nosotros los creyentes en Yahshua HaMashiach no podemos hacer absolutamente nada. Hay gente que aparenta ser, ¿verdad? Y no son. Están ahí y no podemos nosotros expulsarlos porque los podemos equivocar como humanos y es Yahshua quien lo va a hacer en el tiempo de la siega. Caín aquí matando a su hermano porque tenía celos, ¿verdad? Y es aquí donde comienza el principio, la adoración al Eterno a través de la ofrenda. Abel es el primer hombre en decidir servir a Dios. En este caso no se menciona mucho a Adán y a Eva, ¿verdad? Que hayan hecho sacrificio, pero sí encontramos a un muchacho llamado Abel y la causa por la cual muere es por hacer una ofrenda al Eterno y su hermano Caín lo odia por eso y decide matarlo. Pero el Eterno tiene siempre un as, ¿verdad? Perdónenme la frase, tiene siempre una respuesta para lo que es la maldad. Amén. Elohim siempre va a tener una respuesta. Dice que Caín muere, perdón, este muchacho llamado Abel murió. ¿Por qué causa muere? Simplemente por hacer una ofrenda justa delante del Eterno y que su hermano, en este caso Caín, decidió matarlo porque creyó él en su manera de pensar que Abel estaba en lo incorrecto y él estaba en lo correcto. Vamos a ver el versículo 25. ¿Qué pasa con la Keilah del Eterno si terminó o continúa? Vamos a ver que Dios, el Eterno Elohim, el Abba, siempre va a tener una respuesta. Vamos al versículo 25 del capítulo 4
del libro de Bereshit o Génesis, dice así: y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque el Eterno dijo: ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Aquí está la continuación de lo que es la congregación del Eterno. A pesar de que Abel fue asesinado por su hermano, ahora el Eterno está dando una respuesta a la muerte de Abel, y ahora Eva engendra un hijo a través de su intimidad con con Adán. Ahora tienen un hijo llamado Set, y es la continuación de la adoración al Eterno. Quiero decir algo concerniente a esto. Repito, no quiero irme hasta la tangente, ¿verdad? Y atacar a nadie, no es esa mi intención. Pero todos aquellos creyentes en Yahshua, aquellos creyentes de la cristiandad, ¿verdad? Lo digo con respeto, con amor, con honestidad. Creen algunos, la mayoría de los cristianos, ¿verdad?, que dicen ser seguidores del Mesías, que ellos pertenecen a la iglesia del Pentecostés. Desgraciadamente, para ellos ese argumento se cae, porque la Keilah, o en este caso la congregación del Eterno, no empieza ahí. No comienza en el día del Pentecostés. Al contrario, es la continuidad de la Keilah del Eterno, que aquí en este caso la miramos a dónde comienza. Aquí tenemos el origen de la adoración al Eterno a través de la ofrenda, a través de la obediencia. Y en este caso fue Abel, y ahora vemos a un muchacho llamado Set, que es el que continúa, ¿verdad?, la descendencia, o en este caso la obediencia, a seguir a un Abba, a un Padre, que es el creador de todas las cosas. En este caso, Elohim, nuestro Padre. Ahora bien, vamos a buscar otro texto que nos dice cómo sucedió esto. Aquí encontramos tenemos una pequeña referencia concerniente al nacimiento de lo que es la congregación del Eterno. Aleluya. Rebeca, dándose cuenta, dice, de antemano las intenciones asesinas de Esaú, llamó a Jacob y le aconsejó huir, enviándole donde su tío Labán, hasta que la furia de Esaú disminuyera. También aconsejó que buscara una esposa mientras vivía allí. Ahora estamos hablando ya, déjeme ver la fecha. Estamos hablando del año aproximadamente, déjeme ver, el nacimiento déjeme buscar aquí, el nacimiento de Jacob. Se supone que, según la historia, Jacob y Esaú nacieron, y es aquí donde comienza lo que es la verdadera adoración, a través de la obediencia, aunque sabemos que comenzó en el Edén con la obediencia de Abel, y después de Set, que en este caso son los descendientes también de Noé, ¿verdad? Pero continúa la obediencia al Eterno. Déjeme buscar la data, la fecha, en qué tiempo fue que nacieron estos muchachos, llamado,
Esaú e Isaac. Y en este caso los hijos de Isaac, en este caso fueron eh, Esaú y Jacob, o Jacob. Ah, se supone que en el año 1644, antes del Mesías, nació, nacieron estos muchachos. Amén. A ver. No, en el año 791 antes de Cristo. Y falleció este hombre llamado Jacob allá por el año 1644 antes de Cristo, ya habiendo él tenido a sus 12 hijos, que son en este caso los 12 patriarcas de las 12 tribus del pueblo de Israel. Amén. Jacob era de disposición, dice, tranquila, porque según el relato el relato era un hombre, dice, sencillo y puro. También dice que yacía en las tiendas, la cual poseía ser una señal de que era además estudioso. Jacob era un hombre muy estudioso de lo que toca hacer los antepasados, en este caso de Isaac. Él quizás conocía de alguna manera los antepasados de su abuelo, Abraham, verá cómo se había criado allá en Parán Arán, Ur de los Caldeos. Y este muchacho llamado Isaac es el papá de los dos gemelos, llamado Esaú el mayor y Jacob el segundo, que por cierto nació inmediatamente que nace Esaú. Él sale agarrado del carcañar de su hermano mayor, en este caso Isayahu. Aleluya. Vamos entonces a ver qué fue lo que pasó aquí. Era, dice, el segundo nacido de los hijos mellizos de Isaac. Rebeca, durante el embarazo, los niños luchaban dentro de ella. Cuando Rebeca le consultó a Dios, al Eterno, ¿por qué luchan?, recibió el mensaje de parte de él que dos naciones muy distintas entre ellas estaban formándose, dijo el Eterno a Rebeca. Es evidente que el mayor serviría al menor, en este caso es Esaú, ¿verdad? Que hoy día posiblemente son los rusos, que hoy estamos escuchando que están en guerra por ahí, pero ese es otro tema que estaremos tocando luego. Dijo, consultó a Dios, al Eterno, dos naciones hay muy distintas dentro de ella estaban formándose en su vientre y que mayor serviría al menor. Rebeca siempre recordó estas palabras. De hecho, ella siempre favoreció a Jacob, entre tanto que su padre Isaac siempre favoreció a Esaú, el otro hijo mellizo, quien era un activo hombre de campo y un gran cazador. Eso era Esaú, un hombre que mataba animales para hacer guisos, ¿verdad? Para hacer caldos, para hacer carne asada, frita, como usted le quiera llamar. Y luego aparece que este muchacho, Esaú, por sus cosas, ¿verdad?, que hizo, vendió su primogenitura a su hermano, en este caso a Jacob. Y bueno, vamos a continuar con otro pasaje más de la Escritura, a ver qué encontramos acerca de lo que es el nacimiento de la congregación del Eterno. Yo estoy solamente dando un pequeño repaso, quizás de otro estudio más concerniente a esto, porque no me va a alcanzar el tiempo. Amén. Quiero leer algo más. Dice aquí, Jacob así se vistió, fue a la presencia de su padre, afirmando ser su hermano. Entonces Isaac, sospechando de su voz, pidió que se acercara para palparla.
para palparlo. Una vez que se aseguró que era Esaú, le dio la bendición. Tan pronto como Jacob recibió dicha bendición, se marchó. Luego, Esaú, montando en cólera por lo que había ocurrido, Isaac, quien ya se había dado cuenta de su error, le dijo que lo único que podía darle era una bendición menor. Esaú, en cambio, juró que iba a matar a su hermano una vez que su padre muriese. Otra vez encontramos aquí al maligno, ¿verdad? Queriendo destruir la bendición, lo que es el culto al Eterno, lo que es el culto a nuestro Yahweh, a nuestro Abba, Kadosh. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque hay alguien por ahí siempre, hermano mío, que se opone a que nosotros adoremos en la verdad, en el origen de las cosas. Y en este caso encontramos aquí a un mismo chamaco que eran del mismo vientre de su madre, oponiéndose, ¿verdad?, a hacer las cosas correctas, porque había alguien detrás de él que no era en sí Elohim, o en este caso el Abba Kadosh, nuestro Padre Santo, ¿verdad? Vamos a ir a buscar más, a ver qué más encontramos aquí. Hay un texto más que nos ayudará a acuñar este pequeño estudio concerniente al nacimiento, o en este caso a la congregación del Eterno, ¿verdad? Que no precisamente como dicen los protestantes o cristianos, entre comillas, que comienza la iglesia, mal llamada por cierto, en el día del Pentecostés. Allí no comienza, repito, allí continúa la congregación del Eterno que hacía años atrás había empezado, con el sacrificio, en este caso de Abel, que simboliza a Yahshua HaMashiach, y en este caso también el sacrificio de el mismo Isaac, cuando el padre Abraham va a matarlo allá en el monte Moria. Y también conocemos eso, ¿verdad? Que el Eterno proveyó el sacrificio para que, en este caso, Yisayahu no muriera, uh, sino que le preservó la vida a través de un sacrificio que ofreció el mismo Eterno. Puso un cordero por ahí enredado y ese tomó, en este caso, nuestro padre Abraham, el hebreo. Vamos a ir a Génesis capítulo 35, verso 1. Vamos a ver qué encontramos acerca de lo que es la congregación, que no es ni nada menos ni nada más que la continuación de la congregación de nuestro Padre. Amén. Génesis capítulo 35, Bereshit capítulo 35. Vamos a ver qué nos dice. Génesis 35, verso 1. Es importante leer estos pasajes. Dijo Elohim a Jacob: levántate y sube a Bet y quédate allí y haz allí un altar al Eterno que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Qué bonito, ¿no? Ahora el Eterno está buscando un adorador, alguien que quiera servirle, alguien que quiera obedecer su palabra. En este caso, hermano, quiero aclarar, no existía ninguna congregación, apenas estaba comenzando. Primero fue con Abel, que su hermano lo mata, y después aparece un hijo menor o hermano menor de él llamado Set, que también fueron la descendencia, en el caso de Noé, que Dios destruyera, en el capítulo 6 del libro de Génesis, por la maldad que era mucha en la tierra, y Dios decidió destruir a todos los hombres, porque solo encontró a Noé y a su familia,
Dios decidió salvarlos a ellos y a través de ellos continuar, ¿verdad? La congregación del Eterno, en este caso, que eran los hijos de Set. La descendencia de Set ahora se torna en 8 en vez de ser 1, que son en este caso la familia de Noé. Ahora bien, encontramos en Génesis capítulo 35, verso 1, vamos a ver, dice, y vamos también a leer el verso 2 que no leí. Dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Ay, ay, ay. Ahora sí, estamos mirando a un hombre ya celoso de Dios. Y en este caso es el tercer descendiente de Abraham. En otras palabras, es la tercera generación que Dios prometiera a Abraham que lo iba a bendecir y que él iba a bendecirlo a través de un hijo llamado, en este caso, el hijo de la promesa, Isaac. Y lo encontramos ahí en el capítulo 14 del libro de Génesis, cuando Dios decide bendecir a Abraham, ¿verdad? Siendo ya un anciano, y a su esposa Sarai o Sara, ¿verdad? Que después le cambiaron el nombre. Y ahora encontramos a este muchacho llamado Jacob, diciendo a su pueblo, a sus hijos, a sus descendientes, a su creación misma que él traía de allá de Parán Arán, quítense las cosas que traen, quiten sus ídolos, aléjenlos de ustedes, todo aquello que atrasa, dijo él, para hacer un sacrificio, una ofrenda a nuestro Padre Yahweh. Y bueno, lo dice ahí en el capítulo 35, versículo 4. Amén. La tierra, dice, prometida, Jacob envió, dice, un mensajero a su hermano Esaú. Sirvientes volvieron, dice, con la noticia de que Esaú estaba aproximándose. Jacob, en un ejército de 4,000 hombres, perdón. En la frase, Jacob se preparó para lo que sintió que ahora debería encomendarse. Dijo Jacob, Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac, Yahweh, líbrame ahora de la mano de mi hermano, la mano de Esaú, porque le temo. Eso está en el versículo 17. Amén. Del capítulo, del capítulo 35. Amén. Del mismo libro de Génesis. Ahora vamos a buscar en el versículo 3, que dice de la forma siguiente. Versículo 3 del capítulo 35 dice, levantándose subamos a Bet-el y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y estando conmigo en el camino que he andado, dijo Jacob. Vea que la iglesia, o en este caso la congregación, que es la parte correcta para decir o traducir, no es en sí el día del Pentecostés que aparece la congregación, o mal llamada iglesia. Desde los tiempos de Jacob o Jacob, de los tiempos de Isaac, de los tiempos de Abraham mismo, de los tiempos de Abel, el Eterno ya había escogido un remanente que adoraba a su nombre, a su persona, ¿verdad? Y no es precisamente como dicen los protestantes cristianos mal llamados, que su iglesia comienza en el día de Pentecostés. Es todo lo contrario. En el día del Pentecostés lo que hay es una continuidad
de la confirmación de una iglesia, de una congregación que existía desde los tiempos antes. Yo tengo aquí fechas y tengo años en los cuales esto sucedió. Vamos a ir ahora al versículo 3 del mismo capítulo 35, perdón. Y levantémonos, dice, y subamos a Bet, y haré allí un altar al Dios que respondió en el día de mi angustia. Ya lo leí eso. Amén. Ahora dice, renombrados dos veces. El Tanakh representa el relato de que en el cambio el nombre del primero, Jacob pasó la noche en la orilla de un río durante su viaje de regreso a Canaán. Lucha con un ángel hasta el amanecer. Este ángel en el texto lo llama un varón. Le pregunta por su nombre, lo cual responde Jacob, lo que el ángel replica: ya no llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con él y con los hombres, has prevalecido. Luego el Malach o el ángel le bendice y se marcha sin identificarse. Aquí encontramos el pasaje en Génesis capítulo 35, amén, ¿verdad? Cómo el Eterno le cambia el nombre a Jacob. Ya no se llama más Jacob, sino se llamará su nombre Israel. Amén. Es ahí donde está ya bien identificado lo que es la congregación del Eterno, que Él ha decidido que le sirvan, que le sigan, le obedezcan, le den sacrificios, le den obediencia y sigan sus mandamientos en este caso. Bueno, continuamos. Aquí encontramos unas frases que vamos a hallar en el capítulo 35 mismo. En la segunda dice, relata que en Génesis 35 Elohim se le aparece a Jacob y le dice: levántate y vete a vivir a Bet-El. En ese lugar harás un altar al que se te apareció cuando huías de tu hermano Jacob. O Jacob dijo a su familia y a todos los que le acompañaban: según todos los que Elohim extrañó que hay entre ustedes. Ellos le entregaron a Jacob todos los Elohim o extraños, o sea, dioses extraños que tenían en los aretes que llevaban, y Jacob enterró al lugar a Bet-El. Jacob construyó un altar, llamó al lugar el Bet. Cuando Jacob regresaba de Paran Aram, Elohim se le apareció de nuevo y le dice: tú te llamas Jacob, pero ya no te llamarás así. Desde hoy tu nombre será Israel o Yisrael. Yo soy el Shaddai. Tú ten muchos hijos y descendientes de ti saldrán una nación y muchos pueblos. Ahora bien, es importante entender esto porque Dios no trata, yo lo estuve ya diciendo en otros estudios anteriores al de hoy, Dios no tiene más pueblos que uno solo. Y en este caso son los hijos de Israel, los hijos de Jacob, que son 12, amén, 12 tribus, que algunas de ellas por ahí dicen que están perdidas, pero Dios sabe, el Eterno, que no están perdidas. En este caso es América, toda Europa, y en este caso los judíos que habitan hoy actualmente en Jerusalén, que son las dos tribus del sur, llamada la casa de Judá. Hay Biblia para eso, hay historia,
¿verdad? Y nosotros los israelitas lo sabemos. Ahora bien, dice aquí que ah, este muchacho llamado Jacob luchó en contra de toda adversidad y pudo ganar las batallas porque era un hombre esforzado, era un hombre que luchaba aún desde su vientre de su madre, estaba luchando por ser él un hombre obediente a la palabra. Y quiero aclarar algo con esto. Cuando nosotros argumentamos la palabra obediencia, en algunos casos se nos alude o llegamos a pensar, ¿verdad?, que somos perfectos. Cuando decimos o escuchamos a alguien por ahí que es santo, justo, recto y perfecto delante de Dios. Déjeme decirle, mi amado hermano, amigo, talmidín, talmidos, cuando escuchamos esa frase no se refiere a no fallar, sino a ser cuerdos, a pensar siempre en nuestro Elohim, que es el que nunca falla. Nosotros de alguna manera siempre fallaremos. Y eso está registrado en la escritura. Si alguien dice que no falla o que no peca, esa persona miente, ¿verdad? Hace a Dios mentiroso, porque el único que no falla es el Eterno. Amén. Nosotros por naturaleza siempre vamos a fallar, de alguna o de otra manera, o de acá, de cualquier manera le vamos a fallar a nuestro Padre. Pero para eso ya apareció Yahshua, el Mesías, para perdonar nuestros errores que cometimos no queriendo hacerlo. Ahora bien, este estudio, repito, se torna muy, muy interesante y muy largo. Quiero aludir a algo más que hay aquí. Dice, Isaac murió de la edad de 180 años, 44 después de que bendijera a Jacob y lo enviara a Labán a buscar esposa. Y este tiempo también José, quien estaba en 30 años, había sido liberado de su prisión en Egipto y había sido nombrado gobernador de esa tierra solo por debajo de Faraón. Estos eran contemporáneos, a pesar de que la Biblia en algunos casos no menciona esto, pero la historia lo dice, eran contemporáneos. Amén. Había, dice, sido nombrado gobernador de la tierra solo por debajo de Faraón. ¿Quién? José, uno de los hijos más menores de Jacob, o en este caso, Jacob, ¿verdad? Nuestro padre, hijo menor de Isaac. Tiempo antes de esto, Jacob había sido profundamente herido en su alma con la desaparición de su hijo amado, José, quien había sido vendido a unos mercaderes por sus hermanos a causa de los celos que le guardaban. El resto del Génesis sigue la historia del hombre y de las ideas sucesivas hacia Egipto para comprar grano y que llevó al descubrimiento de José perdido allá en Egipto. ¿Cuándo sucedió eso? Eso fue ya mucho tiempo después. Dice, el patriarca fue a Egipto con toda su casa a pedido de su hijo José. Las escrituras dicen que Jacob llegó a residir en la tierra de Gosén con su familia que sumaban a 70 almas. Ya ahorita ya no es solamente Jacob, sino que hay 70 personajes más que son descendientes de él, ya prácticamente componen una congregación, mal llamada iglesia, ¿verdad? Que de iglesia no tiene nada, repito. Ya eran 70 personas los descendientes de Jacob que habían salido de sus lomos.
Ahora bien, llegando, dice, al fin de su vida, convocó a sus hijos al lado de su lecho y los bendijo junto con sus últimas palabras. Repitió la historia de la muerte de Raquel, a- a- aunque había pasado ya 51 años desde su deseo, como si hubiera ayer, como si hubiera sucedido ayer. Entonces él hizo un último pedido a su hijo, recogió sus pies en el lecho y expiró su alma a la edad de 147 años. Esa edad tenía ya Jacob cuando murió. Nuestro padre Jacob, el papá de los 12 patriarcas, en este caso de las 12 tribus, descendientes de sus lomos. Voy a estar terminando con esto porque aquí hay mucho más y quiero continuar la próxima vez con lo que toca hacer la Keilah o la Congregación del Eterno, que no estoy desenmascarando en este caso a aquellas personas que creen que la iglesia comienza o la congregación comienza en el día del Pentecostés, después de Cristo. Eso es una falacia, eso no es verdad. La iglesia no comenzó allí, es la continuación de la congregación del Eterno en el día del Pentecostés, confirmando Yahshua HaMashiach su poder, confirmando su poderío, confirmando su estadía aquí en la tierra, confirmando su sacrificio, confirmando su ministerio, confirmando su muerte, que no se quedaba en la tumba, sino que esto continuaba y hoy día sigue hacia adelante hasta la venida de Él, que termina, la congregación termina su misión cuando Yahshua aparece en las nubes y es cuando se termina el tiempo de la gracia y de la ley, de los mandamientos de nuestro Padre. Aleluya. Ahora bien, vamos a ver, aquí viene ahora un pequeño repaso concerniente a los descendientes de Jacob, o nuestro padre ya Jacob, y es obvio que usted necesita poner cuidado. Con esto voy a estar terminando. Dice, Jacob tuvo 12 hijos. De su primera esposa Lea tuvo a Rubén, Simeón, Leví, Judá e Isaacar y Zabulón. ¿Cuántos son? Vamos a contarlos. Su primera esposa de Jacob tuvo a Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. ¿Cuántos son? Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón son 5. Amén. Rubén, Simeón, Leví, Judá, 3, Isaacar y Zabulón. 5 hijos le dio Lea, su primera esposa, a Jacob o a Jacob, ¿verdad? Tuvo a su hija Dina, también una muchacha, única hembra que Jacob tuviera con sus esposas. Bila, sierva de Raquel, tuvo a Dan y a Neptalí. Estamos hablando ya de 7 hijos. La criada de Lea, Bila, que en este caso era la segunda mujer de Jacob, le dio 2 hijos también y ahí concluimos 7 hijos. Ahora bien, Silpa, sierva de Lea, tuvo a Gad y a Aser. También esta muchacha, que era su sirvienta, le dio 2 hijos más a Jacob. ¿Cómo se llamaban los hijos de la sirvienta? La sierva de Lea tuvo a Gad y a Aser. Por último, su esposa favorita Raquel tuvo a José y a Benjamín. Ay, ay, ay. Ahora estamos hablando ya de 11 hijos, pero falta uno. Falta un hijo todavía para completar 12. Vamos a leerlo detenidamente. Jacob tuvo 12 hijos de su primera esposa Lea. Tuvo a Rubén, Simeón, Leví 3, Judá 4, Isaacar. A ver,
Rubén y Simeón y Leví, 3. Judá, Isaacar y Zabulón son 6 hijos, perdón, yo dije 5. También tuvo a su hija Dina. Esta no cuenta en lo que toca ser los patriarcas. Bilha, sierva de Raquel, tuvo a Dan y a Neftalí. Estamos hablando de 8. A Neftalí, amén. Y Silpa, sierva de Lea, tuvo a Gad y a Aser. Ya estamos hablando de 10 hijos. Por último, de su esposa favorita Raquel tuvo a José y a Benjamín. Y con esto se completan los 12 hijos del patriarca Jacob. Israel, mejor conocido hoy día como el pueblo de Israel. Vamos a estar casi terminando con esto. Estos comprendían las 12 tribus de Israel. Sin embargo, con Leví y José, el asunto fue más complicado. Los descendientes de Leví, llamados levitas, fueron sacerdotes y por lo tanto no tenían tierra. El Señor es el lote de mi heredad. Me encanta, dice, mi parte. Vamos a terminar con esto. Lo voy a dejar aquí porque ya el video está casi caducando. Tenemos 46 minutos. Y vea usted cómo todos aquellos hermanos protestantes que salieron de Martín Lutero para acá del año 500 más o menos hacia esta fecha, se quedan cortos al decir que la iglesia comienza o la congregación comienza en el día del Pentecostés. Nada que ver. Por eso estamos desenmascarando no a los protestantes, no a Martín Lutero, no a las iglesias, sino a Satán mismo, que es el que ha venido a confundir las mentes de la humanidad. Somos un solo pueblo, somos una sola congregación, somos un solo rebaño, no somos 3, ni 4, ni 5, y llámese como se llame, todos pertenecemos a la descendencia de Jacob, porque el Eterno así lo dijo, que de él descenderíamos todas las naciones, pueblos, tribus, lenguas, de Jacob descendemos todos. Llámese chinos, llámese rusos, llámese como se quieran llamar, somos una misma nación, y es por la cual Yahshua HaMashiach vino a morir en la cruz, salvándonos a todos por igual, no importando el color, lengua, tribu o nación. Somos un solo pueblo, uno solo, no 2, ni 3, ni 4, ni iglesias. Aquí las iglesias no cuentan. Y en el libro 21, 22, también del libro de Apocalipsis, encontramos que la congregación del Eterno es una sola y es un solo pueblo y no trata con más nadie. Aquí no entran los gentiles no aparecen aquí. No sé quiénes son ni cómo se van a salvar porque la Biblia no lo dice. Amén. Hasta aquí esta enseñanza. Shalom. Anótese al canal de YouTube de su servidor y continuamos con esta enseñanza. Vamos a continuar el otro fin de semana trayendo otro estudio concerniente a este estudio. La congregación del Eterno no comienza en el día del Pentecostés, sino con Abel y los patriarcas. Y por lo tanto, alguien que diga que comenzó después, esa persona está mintiendo. La Escritura los deja a un lado. Shalom. El Eterno, el Abba Kadosh, le guarde, le bendiga. Yahshua HaMashiach también. Y su servidor también le ama. Amén. Shalom. Shalom. Amen. Amen. Bye bye.